Muy bien, ahora sí me pueden escuchar. Sí, doctor, ahora sí. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Ah, denme un momento, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, sí pueden ver la presentación ahí, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien, doctor. Oh, ok, perfecto. Mil disculpas por el retraso. ¿Han tenido chance de ver la grabación de la primera clase? Lamentablemente la di solo. ¿O no han tenido chance de ver esa parte? La que hay es de cortocircuitos, doctor. ¿Perdón? O sea, la de cortocircuitos se refiere. La que quedó grabada fue una de circuitos. No, de soplos cardíacos, esta. Por eso, la de soplos, no, la de soplos la di yo sin ningún estudiante porque Sí, hubo sí, creo que un problema de coordinación y quedó grabada. ¿Ok? sí, sí, doctor. Hoy vamos a ver Sí, lo que es cardiopatías congénitas y vamos a empezar con cortocircuitos. Oh, ok, perfecto. ¿No tienen dudas de la clase anterior? no, no, doctor, todo claro. Ok, bueno, entonces empecemos con cardiopatías congénitas. Lo principal es entender primero cuáles son los cambios que ocurren en la circulación antenatal, ¿verdad? Y los cambios posteriores al nacimiento, ¿ok? Entonces tenemos que recordar que prenatalmente tenemos tres estructuras muy importantes que hacen que nuestra circulación sea algo diferente a como es en la circulación postnatal. Estas tres estructuras son básicamente el conducto venoso, ¿verdad? Que es la comunicación entre la placenta y el lado derecho del corazón del bebé, ¿verdad? Luego tenemos el foramen oval,
la flecha, perdón, la flecha aquí, el marcador mío, eso sí se ve. Sí, doctor, sí se ve. Doctor. Ah, ok, perfecto. Entonces, el foramen oval que lo vamos a tener entre las aurículas y luego tenemos la presencia del conducto arterioso. Hay que recordar que la presión de la aurícula izquierda es una presión muy baja, ¿ok? Es bastante baja, es más baja que la presión que está en la aurícula derecha. Por tanto, el flujo que viene procedente de la placenta entra preferencialmente por la cava inferior, ¿verdad? Porque el conducto venoso está, digamos, el hígado está por acá y el conducto venoso entra por aquí. Entonces, la sangre que viene ricamente oxigenada procedente de la placenta va a entrar a la aurícula derecha y va a ir preferencialmente, ¿verdad? Con ayuda de la válvula de Eustaquio, que ustedes la recuerdan de sus clases de embriología, va a ir a ser desviada preferencialmente a territorio izquierdo. ¿Ok? Eso va a pasar al ventrículo izquierdo y va a subir por la aorta para llegar sangre ricamente oxigenada, digamos, a lo que es el cerebro. ¿Ok? El resto de la sangre que viene por la cava superior, ¿verdad? Y una porción pequeña del flujo que viene de la cava inferior va a desviarse hacia cavidades derechas, subir por el tronco pulmonar y dado que nosotros en la vida intrauterina tenemos unas resistencias vasculares pulmonares elevadas y que tenemos también, no tenemos oxígeno, o sea, no tenemos aireados los pulmones, entonces más o menos entre un 5 a un 10% del gasto cardíaco del ventrículo derecho logra entrar a la vascularidad pulmonar y el resto de ese flujo va a ir preferencialmente hacia la aorta descendente para llevarle sangre oxigenada a las partes inferiores, digamos, intestino, extremidades inferiores, riñones, etc. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nacemos, vamos a empezar a airear los pulmones y empiezan a ocurrir ciertos cambios en la presión parcial de oxígeno y a un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar y empieza la disminución de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Ok? Eso va a generar un mayor flujo procedente de los pulmones, ¿verdad? Vía venas pulmonares a las cavidades derechas, al atrio izquierdo. Y al aumentar el retorno venoso al atrio izquierdo, aumenta la presión y el flap del foramen oval va a empezar a cerrarse. Esta puertita que normalmente la tenemos abierta, ¿verdad? Va a empezar a cerrarse para tratar de adosarse con el resto del tabique interauricular y cerrar ese cortocircuito. Aparte de eso, está el tema de que pues una vez que uno nace le cortan el ombligo y ahí el ducto venoso se cierra y el conducto arterioso va a cerrarse más o menos en las primeras 24 o 48 horas en la mayoría de los casos, aunque puede tardar hasta 6 a 8 semanas en cerrarse de forma normal. Entonces, como mencionábamos, el conducto arterioso se va a cerrar normalmente en esas primeras horas, ¿verdad? O algunos días postnatal, que puede ser hasta 6 semanas. ¿Verdad? Entonces, perdemos esta comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿ok? Y el flap del foramen oval se adosa, pero el cierre anatómico, o sea, el verdadero cierre del foramen oval ocurre en algún momento entre los 3 meses y el año de edad, más o menos, ¿ok? Hay un 25% de los seres humanos que su foramen oval se mantiene abierto para el resto de su vida, pero mientras que sea solo un foramen oval, es decir, un huequito de apenas a lo mucho un par de milímetros, no es algo que le vaya a deteriorar su calidad de vida. Y el conducto venoso, como habíamos mencionado antes, se cierra en el momento en que le ligan a uno el ombligo, ¿verdad? Muy bien. Cuando hay cardiopatías cuya circulación depende del conducto arterioso, entonces es importante saber, ¿verdad?, que esta estructura vascular permite la comunicación entre la aorta y la pulmonar. Ya sea pacientes que tienen atresias pulmonares, es decir, que no hay del todo paso del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar porque no existe, nunca se formó,
¿verdad? O en estenosis pulmonares severas, entonces el flujo pulmonar está comprometido porque no hay manera de que llegue sangre del lado derecho del corazón de forma directa hacia los pulmones. Entonces necesitamos mantener el foramen oval o una CIA, una comunicación interauricular bien abierta, para que el flujo al menos logre cruzar a territorio izquierdo, subir por la aorta y dada la baja presión que suelen tener los pulmones en comparación con la aorta, pues eso favorece que vía conducto arterioso le entre sangre a los pulmones. Por otro lado, para aquellos pacientes que su problema no es territorio derecho, es decir, no hay problemas en que llegue sangre a los pulmones, sino más bien hay problemas para que la sangre llegue a la circulación sistémica, como por ejemplo una atresia aórtica o una estenosis aórtica severa, la presencia del conducto arterioso va a permitir que al menos la sangre que sube por el tronco pulmonar logre cruzar vía conducto arterioso hacia la aorta y envíe sangre tanto hacia la aorta abdominal como de forma retrógrada hacia la aorta ascendente. ¿Sí? Entonces, hay una serie de cardiopatías que necesitan de la presencia del conducto arterioso y en muchos casos también necesitan la presencia de un foramen oval o comunicación interauricular que permite el paso de territorio derecho a territorio izquierdo y en algunas ocasiones también se necesita que a veces pase la sangre más bien de territorio izquierdo a derecho. Por ejemplo, una atresia mitral, ¿verdad? O una estenosis mitral severa, aumentaría la presión en la aurícula y una forma de descomprimirlo sería teniendo aquí un agujero, ¿verdad? Que permita que esa sangre que ya regresó de los pulmones pase de vuelta al territorio derecho, suba por la pulmonar y para que llegue la circulación sistémica, pues con la presencia de un conducto arterioso. ¿Eso, alguna duda en esa parte? No, doctor, de mi parte ¿Se no. va, se va entendiendo? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Bueno, una definición, pueden encontrar diferentes definiciones de lo que son las cardiopatías congénitas, pero la falla en el desarrollo normal del corazón o la persistencia de un patrón circulatorio fetal en la vida postnatal. Es decir, digamos que se permanezcan al menos las estructuras vasculares como el conducto arterioso y el foramen oval, pero las presiones pulmonares o las resistencias vasculares pulmonares del bebé postnatal no disminuyen. Entonces, dado que no disminuyen, se sigue manteniendo un patrón fetal de circulación con la salvedad de que ya no está la placenta. ¿Ya? Así que eso es un problema en la vida postnatal, puesto que el niño, si no tiene la placenta, la única forma de que le llegue oxígeno al cuerpo es que le llegue sangre a los pulmones. Y si la presión en los pulmones sigue estando elevada, entonces la sangre no va a poder circular tan fácilmente por el territorio pulmonar y se va a tener que ir a la circulación sistémica, digamos, brincándose el pulmón. ¿Sí? Ok. En cuanto a lo que es epidemiología, un dato importante es que cerca de un 8 a 10 de cada 100, de cada 1000 recién nacidos vivos, eso nos dejaría 0.8 a 1 de cada 100, ¿verdad? Bebés recién nacidos van a tener una cardiopatía congénita. Si lo trasladamos a la realidad nacional, ¿verdad? Que las estadísticas nos dejan más o menos con unos 70,000 nacimientos por año aquí en Costa Rica, pues esa cifra ronda casi entre los 600 y los 700 niños que nacerían en este país con algún tipo de cardiopatía, la que sea. 1 de cada 10 mortinados va a tener una anormalidad cardíaca, hasta un 15% pueden tener lesiones cardíacas complejas, ¿verdad? Es decir, que tienen más de un defecto cardíaco. Hay personas, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener nada más una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, o solo es el conducto arterioso que no se quiso cerrar, ¿verdad? Por arriba de los 2 meses de edad. Esas serían cardiopatías aisladas, ¿verdad? Que es una única lesión, pero el resto del corazón está bien formado. ¿Ok? Pero podemos tener hasta un 15% de casos en los que el paciente puede tener, por ejemplo, una estenosis pulmonar asociada a una comunicación interventricular, asociado también a una coartación de aorta, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso alcanza hasta un 15%. Y hasta un 15% de aquellos pacientes que tienen alguna anormalidad cardíaca, ¿verdad? Pueden tener una anormalidad no cardíaca asociada. ¿Ok?
Y recordar que entre todas las patologías congénitas que puede tener un ser humano, nacer con alguna deformidad o con algo que no se formó de forma adecuada, ¿verdad? Las más comunes son las de corazón, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Cuando hablamos de la clasificación de las cardiopatías, las podemos clasificar en aquellas cardiopatías que nos causan cianosis y en aquellas cardiopatías que no nos causan cianosis. A su vez, podemos subdividir estas condiciones en cardiopatías tipo cortocircuitos, ¿verdad? Las que no son cianóticas, y cardiopatías obstructivas, ¿verdad? No hay una clasificación donde uno pueda decir esto es así, ¿verdad? Que es blanco y negro. Siempre van a haber algunos tonos de grises en medio. Por ejemplo, alguno de ustedes me podría decir, pero doctor, una estenosis pulmonar severa va a ser cianótica, porque no está en la clasificación de cianógenas. Bueno, sí, es cierto, una estenosis pulmonar severa evidentemente lo puede llevar a uno a tener cianosis. ¿Ok? Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar primaria, si bien no es una cardiopatía estructural, tienen cianosis. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y la vascularidad pulmonar usualmente no es normal. Es un tema vascular, pero no está intracardíaco. ¿Ok? Y en lo que respecta a los cortocircuitos, nos vamos a enfocar principalmente en estos. Comunicaciones interventriculares, conducto arterioso persistente, comunicación interauricular. Estas son las que vamos a estar revisando. Cuando hablamos de posibles causas que nos llevan a tener una cardiopatía congénita, hay que recordar que la gran mayoría de los casos son por diversos factores. No se puede en la mayoría de los casos decir la mamá o el papá tomaron tal medicamento o es que viven cerca de un río contaminado o por smog o alguna cosa así. Eso fue lo que llevó a que esto derivara en una cardiopatía. ¿Ok? Entonces se considera que la causalidad o la etiología de la mayoría de las cardiopatías es multifactorial. Hay algunas entidades que se conocen con claridad de que si suceden, ¿verdad?, van a derivar en un porcentaje determinado a una cardiopatía en el feto. Por ejemplo, aquellas madres que tienen infección por viruela, hasta un 35% pueden tener casos de conducto arterioso persistente que pasamos los 2 meses y todavía lo tienen, independientemente de la edad gestacional del bebé. ¿Ok? Y pueden tener también estenosis pulmonar, de ramas pulmonares. Aquellas madres que tienen lupus, ¿verdad?, pero que no saben que lo tienen, es decir, madres no diagnosticadas con lupus, que ya tienen síntomas, pero nadie ha dado con el diagnóstico de la señora, y se embarazan en ese periodo, tienen un riesgo de que su feto, ¿verdad?, que su bebé, nazca con un bloqueo atrioventricular, y usualmente se va detectando alrededor de la semana 20 de embarazo, ¿verdad?, donde el ginecólogo escanea al bebé y lo encuentra con bradicardia. Entonces es un bloqueo atrioventricular completo. ¿Ok? Las madres que tienen diabetes mellitus, y en nuestro país tenemos bastantes, una casuística muy grande de diabetes mellitus, ¿verdad?, en la adultez. Aquellas madres que son diabéticas tienen hasta un 2% de tener problemas en sus bebés. No solo es el tema que pueden nacer macrosómicos, ¿verdad?, pues bebés de 4 kilos y resto, de 5 kilos a veces, ¿verdad?, sino que todos sus órganos tienen un sobredesarrollo, tienen un crecimiento exagerado. Y eso no deja de lado el corazón. El corazón de algunos bebés, hijos de madres diabéticas, puede ser increíblemente grueso, tener una cardiomiopatía hipertrófica secundaria a la diabetes materna de la madre que por A o B razones no está bien controlada. ¿Ok? Las otras patologías que se pueden ver en hijos de madres diabéticas son tetralogía de Fallot, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y igual algunas cardiopatías que son muy comunes, como comunicaciones interventriculares y ese tipo de patologías. En aquellas madres que están tomando warfarina, hasta un 5% pueden tener persistencia del conducto arterioso y estenosis pulmonar. Y las madres que consumen alcohol durante el periodo del primer trimestre, casi todo esto que vemos aquí son afecciones que ocurren durante la embriogénesis y específicamente durante la cardiogénesis. Y recordar que la cardiogénesis ocurre en el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? Es más o menos entre la 5ª y la 8ª semana del embarazo es cuando nuestro corazón se forma, que pasa de ser un tubo único, ¿verdad?,
el tubo cardíaco a formar el corazón que todos que todos solemos tener, ¿verdad? Entonces, esa fase es muy crítica. Son 3 semanas en las que se forma por completo el corazón y si el desarrollo se ve afectado por algún agente externo, puede derivar en una cardiopatía. Entonces, en el caso de las madres que consumen alcohol, hasta un 25% pueden tener comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, tetralogía de Fallot. Ahora bien, si nos vamos a aquellos pacientes que tienen una anormalidad cromosómica, esto ya no es un tema de la madre, aunque la edad materna influye mucho para, por ejemplo, síndrome de Down, ¿ok? Entonces, recordar que hasta un 50% de los niños que tienen síndrome de Down van a tener cardiopatía. Es decir, si ustedes están en una maternidad y ese día nacen 10 niños con síndrome de Down, tengan certeza de que al menos 5 de ellos van a tener un problema cardíaco, ¿ok? Que va a derivar en un defecto septal atrioventricular, o lo que nosotros llamamos un canal atrioventricular, comunicaciones interventriculares, comunicaciones interauriculares, conducto arterioso persistente y tetralogía de Fallot. Esas son básicamente las patologías que se ven en el Down, pero la que más destaca en los niños con Down es el defecto septal atrioventricular o canal AB, ¿ok? Esa es la más común en el Down. Aquellos pacientes que tienen síndromes de Edwards y Patot, trisomía 13, trisomía 18, pueden alcanzar hasta un 80% y pueden asociar cardiopatías aún más complejas, más enredadas, que tienen diversas malformaciones, ¿ok? Síndrome de Turner, ¿verdad? Aquellas chiquitinas que son XR, ¿verdad? Hasta un 15% asocian estenosis aórtica y coartación de aorta, o puede ser que solo sea la coartación. Pero estas dos entidades, cuando vemos coartación de aorta, casi siempre nosotros encontramos que un coartado asocia estenosis aórtica en una u otra medida, ya sea porque tiene una aorta bivalva o tiene una franca estenosis aórtica valvular. Bueno, esto es igual, recapitulando sobre las cardiopatías acianógenas, ¿verdad? Entonces tenemos los cortocircuitos de izquierda a derecha y pues nos vamos a concentrar principalmente en estos 3. Entonces vamos a hablar de cortocircuitos, ¿ok? Y vamos a empezar con el cortocircuito que la mayoría de ustedes más han escuchado, que son las comunicaciones interventriculares, ¿ok? Hasta un 30% de todas las cardiopatías tienen una comunicación interventricular. Puede ser que sea aislada o puede ser asociada a otra patología. Por ejemplo, podemos tener una comunicación interventricular asociada a una estenosis pulmonar. Entonces, ya sea que sea CIV con estenosis pulmonar o una franca tetralogía de Fallot, ¿ok? Podemos tener transposición de grandes arterias con comunicación interventricular asociada. Podemos tener coartación de aorta asociado a una comunicación interventricular. Podemos tener un canal atrioventricular, ¿verdad? Que incluye entre su definición la presencia de una comunicación, un cierto tipo de comunicación interventricular y también una comunicación interauricular y una válvula atrioventricular anormal, ¿ok? Entonces, puede venir aislada o puede ir asociada a otras condiciones. Cualquier defecto en cualquier parte del tabique interventricular es una comunicación interventricular y nosotros las clasificamos dependiendo de cuál es la región del tabique que está afectada. Usualmente las más comunes son las perimembranosas o las musculares, pero hay otras más que se llaman de entrada y de salida, ¿verdad? Las de entrada son las que están en la porción del tabique que está muy relacionada con la tricúspide, ¿ok? Y las de salida, las que están muy relacionadas con la salida de la sangre del ventrículo, es decir, ya muy cerca de las válvulas semilunares, ¿ok? La localización de las comunicaciones interventriculares ayuda al pronóstico y al abordaje para ver si son factibles cerrarlas, ¿ok? Pero lo que define el impacto de una comunicación interventricular en el paciente, el impacto hemodinámico que ésta le puede causar al paciente, va a ser el tamaño de ese defecto y de cómo está el balance entre las resistencias vasculares pulmonares versus las resistencias vasculares sistémicas, ¿ok? Si las resistencias vasculares pulmonares
están muy altas en presencia de una comunicación interventricular, lo más probable es que el paciente sea asintomático. ¿Ok? No estamos, considerando que la CIV no sea un problema. Es un problema, ¿verdad? Pero el paciente no tiene síntomas en ese momento porque las altas resistencias vasculares pulmonares hacen que el cortocircuito, que normalmente es de izquierda a derecha a nivel ventricular, sea menor. Si nos devolvemos a este dibujo, para poder explicar ese concepto importante, lo vemos de esta manera. Si la presión en el pulmón está muy elevada, si la resistencia de la tubería vascular pulmonar está muy elevada, la sangre que cruza durante la sístole a través de la comunicación interventricular le va a costar entrar al pulmón, ¿verdad? Y si le cuesta entrar al pulmón, ese exceso de sangre no va a poder congestionar de sangre los pulmones. Entonces el paciente puede verse bien desde el punto de vista que no lo van a notar ustedes taquipneico, ¿verdad? Pero a su vez sí lo pueden notar un poco cianótico, ¿ok? Pero el niño en general va a venir creciendo bien. Lo que pasa es que en ese contexto, eso es una señal de alarma de que ese paciente, si uno no lo repara pronto, va a tener una enfermedad vascular pulmonar que no va a ser reversible si uno no la repara a tiempo. ¿Ok? Muy bien. Al nacimiento, las resistencias vasculares están normalmente elevadas. Nosotros en la vida intrauterina tenemos resistencias vasculares pulmonares elevadas. Entonces, cuando nosotros estamos en el útero, una CIV no es un problema, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, mientras que nuestras resistencias vasculares se mantengan elevadas, ¿verdad? Entonces el paciente puede no ser sintomático, ¿ok? Aún en presencia de una CIV grande, ¿ok? Pero en las siguientes 6 a 8 semanas postnatales, esas resistencias vasculares, si todo el sistema operativo del bebé le funciona bien, deberían empezar a disminuir. Conforme empieza a disminuir las resistencias vasculares pulmonares, ¿sí? Entonces se vuelve más laxa la vasculatura y permite que haya un mayor flujo a su interior, congestionando el pulmón y permitiendo que haya un mayor retorno hacia el territorio izquierdo procedente de los pulmones. Entonces, el paciente empieza a desarrollar sintomatología propia de una comunicación interventricular que es hemodinámicamente significativa, como es taquipnea, como es taquicardia, ¿verdad? Como es una falla para progresar, como es que el niño se sienta frío distalmente, etc. ¿Ok? Entonces, nos caen las resistencias vasculares pulmonares, fluye más sangre a través de los pulmones y regresa más sangre a la aurícula izquierda. Sin embargo, en la CIV, ese cortocircuito, es decir, la cantidad de sangre, el volumen de sangre que va a pasar de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, al ocurrir esto, empieza a aumentar. ¿Sí? Ok. Entonces, el tamaño de la CIV también influye en la presentación clínica. Porque en un paciente que tuviese una CIV pequeña, no importa que caigan las resistencias vasculares pulmonares, si la CIV es chica, ya pequeñita, entonces ya hay una limitante en la cantidad de sangre que puede cruzar a territorio derecho. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a pesar de que las resistencias caen, la CIV en sí es tan pequeña que limita la cantidad de sangre que cruza los pulmones y ese paciente usted no le va a notar ningún síntoma y uno no tiene ninguna prisa por cerrar esa comunicación interventricular. Los casos diferentes son las comunicaciones interventriculares grandes o aquellas comunicaciones que son de tamaño intermedio, digamos medianas, pero uno les da chance para que a ver si se cierran o no. Existe la posibilidad de que algunas comunicaciones interventriculares moderadas puedan cerrarse. El mismo corazón a veces las cierra solas, ¿ok? Pero no siempre. Uno tiene un periodo prudente para esperar a ver si ocurre algún cambio en cuanto al tamaño de la CIV. Ok. La CIV va a permitir siempre, en la mayoría de las veces, que el cortocircuito sea de izquierda a derecha a nivel ventricular. ¿Ok? Y esto nos va a derivar en 3 efectos hemodinámicos importantes y que ustedes los conozcan. 1, es que vamos a tener una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. 2,
un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar y 3, compromiso del gasto cardíaco sistémico. Vamos a repasar eso con el dibujo. ¿Ok? El cortocircuito en una comunicación interventricular, ¿verdad?, ocurre durante la sístole. Entonces, se contraen los ventrículos, parte de la sangre que está en el ventrículo izquierdo va a cruzar al ventrículo derecho. Durante la sístole, como estamos en la sístole, las válvulas atrioventriculares van a estar cerradas y las semilunares van a estar abiertas. Así que, mientras que se está comprimiendo el corazón, mientras el corazón hace su contracción, ¿ok?, estas válvulas están abiertas. Por tanto, el cortocircuito a nivel ventricular no hace una sobrecarga volumétrica derecha, sino que inmediatamente el flujo en exceso se va de una vez al tronco pulmonar. ¿Ok? Entonces, el circuito es izquierda-derecha y gracias a que las resistencias vasculares pulmonares en condiciones usuales son más bajas que las sistémicas, entonces la sangre le es más fácil ir hacia la circulación pulmonar porque hay menos resistencia en ese circuito. ¿Ok? Entonces, se congestiona el pulmón, regresa más sangre a las cavidades derechas, es decir, la sangre procedente de las cavas tiene un volumen ya determinado. A nivel ventricular derecho se le va a unir parte del volumen del ventrículo izquierdo, aumentando la volemia en el tronco pulmonar. ¿Sí? Como aumenta la volemia en el tronco pulmonar, regresa más sangre a la aurícula izquierda. Al regresar más sangre a la aurícula izquierda, este lado izquierdo del corazón va a recibir más sangre, tanto en el ventrículo como en la aurícula. Y eso va a hacer que el lado izquierdo del corazón, en un paciente que tiene una comunicación interventricular significativa, vaya a aumentar de tamaño. Por tanto, el crecimiento inicial en el corazón de un paciente que tiene una comunicación interventricular hemodinámicamente significativa va a ser aumento de cavidades izquierdas, no derechas, sino izquierdas. ¿Ok? Como el flujo, una parte del flujo del ventrículo izquierdo que tenía como destino la circulación sistémica es robado hacia la circulación pulmonar, pues lo que el pulmón gana lo pierde la circulación sistémica. Es decir, tenemos un pulmón que tiene más sangre de la cuenta y por otro lado tenemos una circulación sistémica que tiene menos sangre. Por tanto, la economía del cuerpo recibe menos flujo, recibe menos oxígeno, ¿verdad? El paciente está más frío, ¿ya? Sus órganos, como a nivel abdominal, los intestinos, los riñones, todo eso empieza a recibir menos sangre. Eventualmente, si tiene un impacto muy grande, ¿okay?, podemos tener pacientes que empiezan a tener problemas en su diuresis, ¿verdad? Orinan cada vez menos porque les llega menos volumen, ¿verdad? El intestino no está bien perfundido, y entonces cuando el niño come se pueden complicar las cosas, tener un tránsito intestinal más lento, aumento de bacterias, porque es un medio que ya no se está retirando los productos que están en el intestino y entonces se puede generar una infección, enterocolitis, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Niño frío, taquimnéico, taquicárdico, ese es el impacto que causa una comunicación interventricular hemodinámicamente significativa. Ok, con el tiempo, si sigue circulando mucha sangre por los pulmones, empiezan a elevarse nuevamente las resistencias vasculares pulmonares o incluso puede ser que nunca hayan caído las resistencias vasculares pulmonares postnatalmente y más bien simplemente se mantienen ahí elevadas, ¿verdad? Como si estuvieran en el útero. Pasa un periodo determinado de tiempo, ¿verdad?, en el que el niño se ve bien por fuera, pero por dentro hay un montón de banderitas rojas que nos dicen este paciente se está poniendo hipertenso. ¿Ok? Empieza a ocurrir cambios histológicos que pueden llegar a ser irreversibles a nivel del lecho vascular pulmonar. ¿Ok? Entonces empieza a engrosarse las paredes de las arterias a nivel intrapulmonar. ¿Ok? A tal punto que cuando se engrosan lo suficiente, ya la sangre va a tener que tratar de vencer una tubería que tiene un diámetro muy chico. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que en una tubería, entre menor sea el diámetro, mayor es la resistencia al flujo que lo atraviesa. ¿Ok? Si eso sucede, entonces estamos ante lo que se llama un síndrome de Eisenmenger, ¿ok?, o una hipertensión pulmonar irreversible
secundario a una cardiopatía. Y ahí sí, ahí ya vamos a tener otros cambios, porque si empezamos a tener dificultades, porque esta vasculatura se engrosó, la sangre no entra acá, el cortocircuito se va a invertir. Es decir, ya la sangre no va a ir de izquierda a derecha, sino que va a ir de derecha a izquierda. Y empezamos a ver en ese punto, ¿verdad? Crecimiento o hipertrofia del ventrículo derecho. Y en el electro lo que vamos a ver es crecimiento biventricular. Pero en las fases iniciales de esta condición, lo que vemos es, o no vemos cambios del todo si la CIV es chica, o empezamos a ver voltajes aumentados en las precordiales izquierdas. Muy bien. Consideramos que una comunicación interventricular es pequeña cuando miden menos que el anillo aórtico del paciente. En un niño de término de 3.5 kilos, más o menos un anillo aórtico mide alrededor de los 10 milímetros. Si llega a medir más o menos un tercio de eso, más o menos como unos 3 milímetros, ¿verdad? La CIV que tiene el paciente se considera que es una CIV pequeña, ¿ok? Y es factible que se pueda cerrar sola, ¿ok? Estos pacientes, como mencionábamos antes, van a ser asintomáticos, la gran mayoría de pacientes con comunicaciones interventriculares pequeñas. Vamos a encontrar algunos datos muy característicos de comunicación interventricular, como es que tenga un frémito en el borde esternal. Ahora, no necesariamente tiene que ser en el borde esternal bajo, ¿verdad? Es simplemente en donde esté la CIV. La CIV puede estar ubicada en cualquier lado de la pared interventricular. Si está muy apical, puede ser que auscultemos el soplo o sintamos el frémito de ese soplo cerca del ápex, ¿verdad? Y el ápex está más o menos en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, más o menos como debajo de la tetilla del paciente, ¿ok? O podemos escucharlo en algún lado, en el borde esternal izquierdo, bajo, ¿verdad? Cuarto espacio, incluso a veces en el tercer espacio intercostal. El soplo característico de una comunicación interventricular de esas dimensiones, ¿verdad? Pequeño, es el famoso soplo pansistólico, ¿ok? En banda, ¿ok? De características rudas o rasposo en el borde parasternal izquierdo, igual bajo, ¿verdad? Todo debe depender de en qué lado del tabique esté. Y también la irradiación de ese soplo va a ir en dirección hacia donde va el chorro de la comunicación interventricular. Si el flujo que está pasando del ventrículo izquierdo al derecho se dirige hacia el ápex, o sea, hacia el ápice del corazón, pues el soplo va a estar irradiado hacia el ápice, o sea, hacia abajo. ¿Okay? Vamos a encontrar un foco un foco principal del soplo, donde se escucha muy bien ese soplo, y vamos a escuchar el mismo soplo, pero de un tono más bajo, hacia donde se irradie. Entonces, si se irradia hacia el ápex, pues será hacia el ápex. Si se irradia hacia el tronco pulmonar, porque el agujero está justo debajo de la válvula pulmonar, ¿verdad? Entonces es posible que se irradie hacia la tubería pulmonar, es decir, hacia el tronco pulmonar y hacia sus ramas, el soplo, ¿ok? Pero el soplo de una CIV es pansistólico, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de una estenosis pulmonar, que es un soplo decreciendo o un soplo eyectivo, ¿ok? El segundo ruido, ¿verdad? Es suave, ¿ok? El componente pulmonar suele ser suave. Cuando hay mucho flujo, ¿verdad? En una comunicación interventricular, entonces el segundo ruido se puede desdoblar, como ocurre, por ejemplo, en una comunicación interauricular. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho flujo, mucho volumen en el ventrículo derecho para expulsar hacia el tronco pulmonar, entonces el cierre de la válvula pulmonar va a ser más tardío y se puede desdoblar ese segundo ruido. Y lo otro que puede ocurrir es que el paciente pudiese eventualmente también tener un soplo de una estenosis pulmonar relativa, no porque la válvula tenga un problema, sino por el exceso de volumen que tiene que atravesar esa válvula, que no da la talla para el gran volumen que está atravesando. El detalle es que no hay manera de poder auscultar un soplo de una estenosis pulmonar relativa en el contexto de una CIV que también ocurre en la sístole. Simplemente vamos a auscultar el soplo que más suene, ¿ya? Vamos a auscultar o el de la CIV o el de la EP, depende de qué es lo que más está sonando en ese momento, y casi siempre es la CIV, ¿ok?
Siguiendo con lo que es CIVs pequeñas, le podemos hacer una radiografía al paciente y nos vamos a encontrar que es una radiografía que no muestra mayores cambios. Si hacemos un electrocardiograma, vamos a notar mayor cambio, porque el impacto hemodinámico de una CIV pequeña es muy poquito o ninguno, ¿ok? Y la ecocardiografía, pues es la que nos va a decir, ok, este paciente tiene un defecto de tal tamaño, 3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, en tal parte del tabique interventricular. Entonces, nosotros ubicamos el defecto, vemos si hay algo que esté causando un impacto hemodinámico sobre el corazón, le ponemos color para ver qué tanto chorro hay, ¿verdad? Eso también nos ayuda a medir gradientes, es decir, la diferencia de presión que hay entre un lado del corazón y el otro, ¿verdad? Hay que recordar que el ventrículo izquierdo maneja mayores presiones que el derecho y entre más pequeño sea el agujero que tiene el paciente, pues esa diferencia de presiones va a ser mayor, ¿verdad? A diferencia de una comunicación interventricular, cuando es muy grande, entonces vamos a tener prácticamente la misma presión de ambos lados, entonces el gradiente es muy bajo y eso nos dice que esto es una comunicación interventricular que tiene impacto hemodinámico importante. El manejo. La mayoría de las CIVs pequeñas se cierran de forma espontánea, ¿ok? Uno puede verificar de forma clínica que el paciente ya no cuenta con el soplo, ¿verdad? Ya desapareció, su electrocardiograma sigue siendo completamente normal y ya su eco no muestra el defecto por ningún lado, ¿ok? Se sigue recomendando en este lado del hemisferio, se sigue recomendando la profilaxis para endocarditis, sobre todo si el paciente vive en zonas rurales o muy alejadas, como en montañas, y lo que es la higiene bucodental del paciente es muy mala. Nosotros aquí lo seguimos recomendando. Sin embargo, las guías internacionales para la endocarditis dicen que una CIV pequeña no requiere de profilaxis para endocarditis. ¿Ok? Para todo lo que está del diafragma para abajo, una CIV pequeña no es un problema. ¿Ok? O sea, no requiere de profilaxis. Y puede ser que una comunicación interventricular no requiera del todo cierre quirúrgico, con algunas excepciones. Las CIVs pequeñas que están justo debajo de las válvulas semilunares, la recomendación siempre es cerrarlas. ¿Por qué? Porque al estar cercanas a válvulas semilunares, existe la posibilidad de que el jet que produce el cortocircuito golpee y lesione o succione las válvulas semilunares. Entonces pasa a ser de un solo problema que tenía el paciente a dos problemas. Un problema de la CIV más el problema de una lesión en una válvula semilunar, que casi siempre es la aorta, la válvula aórtica. Ahora bien, a diferencia de las comunicaciones interventriculares pequeñas, aquellos defectos que son más grandes, y llámese grande aquellas que miden lo mismo que el anillo aórtico del paciente, y dijimos, una CIV, un recién nacido de término de 3,5 kilos, tiene un anillo aórtico de alrededor de 10 milímetros. Pues si tenemos una comunicación interventricular que ronda los 10 milímetros, se considera definitivamente grande. ¿Ok? Este es el paciente que nos va a dar las características más floridas de una comunicación interventricular. Síntomas de insuficiencia cardíaca como disnea, taquipnea, taquicardia, falla para progresar, ¿verdad? Que puede empezar tan temprano como a la semana de edad, o puede ser que aparezca en algún momento entre el nacimiento y la 8ª semana. ¿Y por qué? Pues algunos pacientes simplemente sus insuficiencias vasculares pulmonares tardan un poquito en bajar, y hasta que no bajan del todo, no tienen todos los efectos floridos del hiperflujo pulmonar. ¿Ok? Entre más flujo llegue a los pulmones, más enriquecido de oxígeno, más congestionado esté el pulmón, a las bacterias y a los virus les fascinan todos esos medios que son increíblemente húmedos. Entonces empiezan a tener problemas de infecciones respiratorias recurrentes. Van una y otra vez a la clínica local preguntando que llegue, que el niño está con dificultad respiratoria, le diagnostican montones de veces que tiene una bronquiolitis o que tiene una bronconeumonía, hasta que alguien hace un examen un poquito más detallado y con más malicia, y le detectan de que pues toda la sintomatología del paciente no tiene que ver con un problema primario del pulmón, sino más bien
un problema cardíaco. El precordio izquierdo usualmente es prominente, ¿verdad? Entonces, varias veces vamos a ver crecimiento del pecho del lado izquierdo del paciente, porque el ventrículo izquierdo, que es el que suele crecer en una CIV grande, es posterior. Lo que nosotros llamamos corazón derecho y corazón izquierdo, en realidad en su ubicación en el tórax es el corazón anterior y el corazón posterior, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si no hacemos una radiografía, no nos vamos a dar cuenta de que está creciendo el lado izquierdo, y principalmente radiografía P, que tiene una cardiomegalia, pero no podemos tener certeza de que él es el lado del corazón que está más crecido. Podemos sospecharlo, pero no con tanta certeza. El soplo pansistólico sigue estando ahí, ¿verdad? O puede ser que no esté del todo, pero puede ser un soplo pansistólico muy suave. Recuerden que si el hueco es muy grande, la diferencia de presiones entre ambos ventrículos va a ser casi nula. Y si no es nula, no va a haber suficiente turbulencia de la sangre a través de la CIV, porque la CIV es muy grande. Pero podemos tener un soplo sistólico y activo a nivel pulmonar por el exceso de flujo que está llegando al tronco pulmonar, ¿sí? Y que se comporta como una estenosis pulmonar relativa. Ahí sí podríamos escuchar ese tipo de soplo, a pesar de tener un problema de CIV, ¿ok? Podemos auscultar un soplo mesodiastólico apical. ¿Y de dónde podemos escuchar un soplo mesodiastólico que se ausculta bien en el ápex? ¿Ok? Bueno, pueden haber dos, hay un principal foco cuando auscultamos en CIVs grandes, soplos diastólicos. Los diastólicos usualmente tienen que ver con las válvulas semilunares cuando están cerradas, es decir, cuando tienen insuficiencia, ¿ok? O podemos auscultar un soplo diastólico, ¿verdad? Apical de foco mitral, ¿sí? Cuando tenemos demasiado flujo regresando a la aurícula izquierda y pasando al ventrículo izquierdo a través de un anillo mitral normal. Es decir, ese soplo diastólico puede ser por una estenosis mitral relativa, por exceso de volumen, ¿sí? La válvula mitral es de tamaño normal, pero el volumen que tiene que pasar de la aurícula al ventrículo izquierdo es muy grande. Entonces la válvula simplemente no da la talla y uno puede escuchar un retumbo, ¿verdad? O un soplo diastólico apical. El segundo ruido, el componente pulmonar, puede ser muy intenso, y puede ser intenso básicamente porque puede tener algún grado de hipertensión pulmonar, y eso hace que el cierre de la válvula pulmonar sea más intenso, más forzado por el aumento de presiones que hay en el pulmón, ¿ok? Y pues el resto de sintomatología que le dice a uno que tiene insuficiencia cardíaca, taquipnea, taquicardia, hepatomegalia. En los niños más pequeños, datos de insuficiencia cardíaca incluyen que le veamos unos ojitos, los párpados todos edematosos, más que le veamos las extremidades edematosas, como se ve en niños más grandes o en adultos, ¿verdad? Lo que más solemos ver es en los ojitos que se ven como hinchados. A este paciente que tiene una comunicación interventricular grande, le solicitamos una radiografía de tórax, que nos la vamos a encontrar con cardiomegalia. Podemos ver que tiene una vascularidad pulmonar aumentada, son unas arterias pulmonares muy grandes, y grandes evidentemente porque están transportando una mayor cantidad de sangre. Hay edema pulmonar, ¿verdad? Y si le hacemos un electro, encontramos hipertrofia biventricular, ¿verdad? Que se puede alcanzar más o menos a los 2 meses de edad, y signos de hipertensión arterial pulmonar que nos llevan a crecimiento ventricular derecho e hipertrofia. Y lo vemos en el electro con cambios, por ejemplo, en las cordiales derechas con ondas Rs altas, ¿verdad? Tanto en V1 como en V2, y así como Rs altas en V5, V6, y un eje que puede ser un eje medio derecho, medio izquierdo, digamos a 90 grados, 100 grados, ¿verdad? Que nos dice que ambos lados están creciendo. Normalmente nuestro eje cardíaco, el eje del QRS, en un recién nacido y hasta más o menos los 6 meses de edad, es un eje derecho. Y es un eje derecho porque nosotros nacemos con hipertrofia del ventrículo derecho,
de las altas resistencias vasculares que tenemos en la vía intrauterina, ¿verdad? Y más o menos la migración hacia un QRS, un eje QRS izquierdo, es en los primeros 6 meses de vida. Después de los 6 meses de edad, ese eje tiene que ser nada más izquierdo, ¿ok? Cuando ya tenemos completamente dominancia izquierda, ¿ok? Pero en los pacientes que tienen CIVs importantes, entonces puede ser que veamos un eje más o menos ahí indeterminado, 100, 90 grados, ¿verdad? Porque ya tiene crecimiento biventricular secundario que está desarrollando hipertensión pulmonar. El eco es exactamente igual, nos ayuda a determinar el impacto hemodinámico que tiene en ese corazón, si tiene cavidades dilatadas, si hay alguna otra válvula que por el exceso de volumen está empezando a fallar, porque a veces se puede estirar el anillo de una válvula atrioventricular se puede estirar por exceso de volumen, ¿ok? Y la ubicación, ¿verdad? Y si el defecto es único o si tiene defectos adicionales. Entonces, aquí vemos en la radiografía, esto es un corazón que tiene evidentemente cardiomegalia. Si uno saca el índice cardíaco, ¿verdad? Que es la medición entre un lado del tórax y el otro, ¿verdad? Medimos esta distancia y luego medimos esta otra distancia entre el lado más ancho del corazón y sacamos la relación que hay entre el corazón y el tórax. Encontramos que usualmente tienen que tener más o menos una relación que es de menos del 50%. Si es más del 50% ya se considera patológico. El lado izquierdo del corazón en esta radiografía es solo este pedazo, ¿ya? Digamos, yo podría trazar que la parte izquierda del corazón es este pedazo de aquí. Todo lo demás, esto es lado derecho, esta es la aurícula derecha. Entonces, a veces no es tan fácil decir que el crecimiento es exclusivamente del lado izquierdo, ¿ok? Pero en una radiografía lateral uno puede verlo porque en las radiografías laterales nosotros tenemos el esternón anterior, aquí tendríamos el esternón, la espalda acá, ¿verdad? La columna, la espina dorsal, y normalmente se ve la silueta cardíaca justo detrás del esternón, pero siempre hay un espacio radio opaco entre el corazón y la columna, que cuando hay crecimiento de cavidades izquierdas, ese espacio queda borrado. Lo otro que podemos observar en CIVs grandes es el aumento en el flujo pulmonar, ¿verdad? Vemos unas arterias dilatadas y un flujo pulmonar que casi se ve como si tuviera una bronconeumonía, pero esto es puro hiperflujo. Muy bien. Entonces, el manejo de estos pacientes incluye darle diuréticos, ¿verdad? Y si hay un fallo de bomba, podemos echar mano de digoxina. Y si queremos incluso ayudarle al paciente a que la sangre que está en el ventrículo izquierdo prefiera irse un poquito más hacia la circulación sistémica, la única manera de lograrlo sería bajando las las resistencias vasculares sistémicas, es decir, vasodilatando sistémicamente al paciente. Y eso lo logramos con medicamentos como las Viecas, ¿verdad? Si le damos enalapril o captopril al paciente, dependiendo de la edad, usualmente en niños pequeños enalapril, podemos disminuir un poco las resistencias vasculares sistémicas y favorecer que la sangre vaya un poquito más hacia la circulación sistémica. Pero la realidad es que en el contexto de comunicaciones interventriculares muy grandes, una restricción en el volumen de ingesta del bebé, del paciente, ¿verdad? Y en algunos casos, bueno, y en la mayoría de los casos, el asociarle diuréticos, restringirlo un poco a un 80-70% de los requerimientos del niño, ¿verdad? Y darle un par de dosis diarias de diurético, que en este caso usamos mucho los diuréticos de ASA, ¿verdad? Como la furosemida, podemos ayudarle a que el niño sobrelleve bien su sintomatología como un puente para llevarlo a la corrección quirúrgica, ¿ok? Si el paciente tiene también una pobre ganancia ponderal, porque estos tipos de defectos tienen un consumo metabólico muy aumentado, ¿verdad? Entonces ustedes ven que el niño mama en general sin mayor problema, pero no gana peso, ¿ya? Come y come y come, pero el gasto, la taquicardia, el gasto metabólico es tan alto, ¿verdad? Que casi todas las calorías que le aporta la leche se las gasta el corazón en poder seguir trabajando en esas condiciones. Entonces el niño no crece, se hace cada vez más largo, pero no aumenta de peso, ¿ok? Entonces, en algunos casos tenemos que recurrir a darle un aumento a espesar la leche y aumentar el aporte calórico del niño. Entonces se le dan fórmulas especiales o se le agrega aceites
triglicéridos de cadena media, a la leche, ya, aceites que se le aportan a la leche para aumentar el aporte calórico y ayudarle al niño a ganar peso, para que llegue en un mejor estado nutricional a una cirugía. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las comunicaciones interventriculares tienen abordaje quirúrgico. Existen algunas comunicaciones interventriculares, como las musculares, que pueden cerrarse con dispositivos, que se pueden cerrar a través de un cateterismo cardíaco. Pero la gran mayoría siguen siendo quirúrgicos. La cirugía se realiza entre los 3 y los 6 meses de edad en países de primer mundo. Aquí en Costa Rica usualmente esto no se aplica tanto. Aquí serían básicamente entre los 3 y los 12 meses, más o menos. Algunos incluso se cierran un poco más viejos. Pero las normas internacionales es entre los 3 y los 6 meses para evitar todas las posibles complicaciones de una comunicación interventricular. ¿Ok? Hay cirugías que se pueden hacer antes de una reparación completa si el paciente no tiene todas las mejores condiciones para ir a una cirugía con circulación extracorpórea, es decir, pegarlo a la máquina de corazón-pulmón. Recuerden que las comunicaciones interventriculares están en el interior del corazón y por tanto se necesita circulación extracorpórea para abordar un problema que está intracardíaco. ¿Ok? Si el paciente está en malas condiciones nutricionales, llevarlo a circulación extracorpórea puede ser muy malo, puede ser deleterio para ese paciente. Entonces, se pueden intentar hacer otro tipo de intervenciones quirúrgicas para mejorar sus condiciones si el tratamiento farmacológico falla. ¿Cómo qué? Se le puede hacer un cerclaje pulmonar. Entonces, el cerclaje pulmonar consiste en colocarle una liga a la arteria pulmonar de forma externa, es decir, el cirujano únicamente abre el pecho del paciente, expone la arteria pulmonar que está justo enfrente, justo debajo del esternón. Obviamente tiene que abrir el saco pericárdico y externamente le colocan una liga, una banda alrededor de la arteria pulmonar y le fabrica una estenosis. ¿Ya? Le estrecha la pulmonar tal vez un 50% y eso le genera una estenosis pulmonar. La ventaja de generarle la ventaja para el paciente con ese procedimiento es que uno puede retirarle los fármacos, ¿verdad? Puede permitirle crecer al niño, protege los pulmones del exceso de flujo, es decir, previene la hipertensión pulmonar, pero sacrifica la oxigenación del niño, ¿verdad? Porque entonces el niño tiene que ponerse cianótico. Entonces estamos limitando el flujo hacia los pulmones. Si nosotros regresamos a la imagen y le ponemos una liga a esta arteria, entonces al crearle una sobrecarga de presión al ventrículo derecho con la estenosis, la sangre va a preferir irse hacia territorio izquierdo y subir hacia la aorta, pero con menos contenido de sangre, de oxígeno. Iría sangre oxigenada que viene procedente de la aurícula izquierda y que se mezcla un poco con la sangre desoxigenada del ventrículo derecho. Aparte de eso, estamos limitando la cantidad, el volumen que está entrando al pulmón. Entonces, salvamos al pulmón del exceso de volumen, lo salvamos de desarrollar hipertensión pulmonar irreversible, sacrificamos el color del paciente, es decir, lo ponemos cianótico, ¿verdad? Durante un tiempo, no muy largo, no más de un año con un cerclaje, ¿verdad? Para no deformar la anatomía de la arteria, ¿ya? Y una vez que el paciente está en mejores condiciones, se lleva al quirófano, ahora sí, a circulación extracorpórea, se retira la liga que le colocó el cirujano acá y se cierra la comunicación interventricular. Muy bien. Las complicaciones de las comunicaciones grandes son el complejo de Eisenmenger o síndrome de Eisenmenger, ¿verdad? Que desarrolla hipertensión pulmonar, que desarrolla una insuficiencia aórtica porque el defecto está muy cercano a una de las válvulas semilunares, que desarrolle una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Y por qué podría desarrollar una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho? O obstrucción subaórtica. Un paciente que tiene una CIV, ¿por qué habría de hacer tal cosa? Bueno, porque si nosotros vemos, si el CIV, en vez de estar aquí, como está en este diagrama, estuviera un poco más arriba, digamos acá, ¿verdad? Entonces, el flujo que cruza
de izquierda a derecha, puede succionar esta válvula, ¿sí? Lesionarla y causarle insuficiencia. Lo mismo en el lado contralateral, puede ocurrir en la pulmonar. Pero lo otro que puede producir es que en algunas comunicaciones interventriculares existe tejido subtricuspidio, ¿verdad?, que empieza a crecer para repellar o cerrar de forma fisiológica o natural más bien, la comunicación interventricular. Pero algunas veces ese tejido que cerró la comunicación interventricular sin necesidad de ninguna cirugía sigue creciendo después de haberla cerrado. O sea, hay un sobrecrecimiento del taponcito que el mismo corazón formó, sigue aumentando, sigue creciendo, ¿verdad? Y si empieza a crecer, puede crecer tanto hacia este lado como a este lado, empezando a causar obstrucciones en los tractos de salida, ya sea en uno o en otro. Yo nunca he visto en los dos simultáneamente, pero sí he visto más frecuentemente obstrucción de tracto de salida del lado izquierdo, o sea, subaórtico. Muy bien. Aquí tenemos una radiografía de un paciente operado, ¿verdad? Aquí vemos que está operado porque estos son los alambres del cierre external. Un paciente operado de una comunicación interventricular, pero vean la cardiomegalia que tiene. Ya uno no ve tanto hiperflujo pulmonar en este paciente, pero sí es evidente el crecimiento, la cardiomegalia que tiene. Gracias a Dios, la mayoría de los casos de comunicaciones interventriculares, una vez que se operan, la gran mayoría de los pacientes les sucede una remodelación de su ventrículo y pueden disminuir de tamaño. ¿Ok? Entonces eso es bastante favorable. Lo otro que puede ocurrir es, si yo les he mencionado que tienen hiperflujo pulmonar, una cosa que podemos ver en las radiografías es que el botón pulmonar, que está justo debajo del botón aórtico, en muchos casos es más grande. Entre más flujo, ¿verdad? Entre más flujo hay en la arteria pulmonar, el botón pulmonar empieza a crecer y a ser muy evidente, muy prominente. Aquí en estas imágenes, esto es de un eco fetal, vemos que tiene una comunicación interventricular justo en esta parte, ¿verdad? Estas son las válvulas atrioventriculares. Este es el lado derecho del corazón, este es el lado izquierdo del corazón, y eso lo sabemos porque esta estructura que se ve aquí, que se llama la banda moderadora, es propia del ventrículo derecho, ¿ok? No existe en el ventrículo izquierdo. Entonces esto es derecho, esto es izquierdo, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula mitral, y ahí tiene un agujero. En este otro, esta imagen está metida a cómo está esta otra. Aquí tenemos el atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo izquierdo. Y en la parte más inferior, más apical, ¿verdad?, vemos que hay un paso de sangre, ¿verdad?, que a juzgar por donde está el transductor, ¿verdad?, que tomó esta imagen, el flujo va en este sentido, ¿verdad? El flujo azul significa que se aleja del transductor y que entonces viene para abajo, cruza a través del defecto interventricular y luego cruza al lado derecho. Y acá, esto es lo que les mencionaba, que puede ser una causa de obstrucción, sea de tracto de salida de ventrículo izquierdo o de tracto de salida de ventrículo derecho. Esto es una comunicación interventricular que va de acá hasta acá, ¿ok? Pero esto que ven aquí es tejido subtricuspidio que ha ido intentando ocluir este defecto sin lograrlo. Lo que se obtuvo es un aneurisma de ese tejido y por acá todavía hay una parte del defecto que permite el cortocircuito. Entonces, lo más probable es que este paciente no tenga síntomas de su comunicación interventricular porque lo que logra pasar a través, lo que logra pasar del ventrículo izquierdo al derecho, lo tiene que hacer apenas por este espacio en lugar de todo este espacio, ¿verdad? Esta es la CIV efectiva que tiene ahorita el paciente, pero este tejido se convirtió en un problema porque es un tejido demasiado grande, demasiado redundante y que estorba, ¿ya? Entonces, este paciente, a pesar de que no tiene sintomatología, necesitaría una cirugía para quitar este tejido excesivo y cerrarlo aquí con un parche. Ok, bueno, esto es básicamente el resumen de lo que nosotros estábamos viendo y ahora vamos a pasar a lo que es los defectos interauriculares. Entonces aquí tenemos
otro corazón, ¿verdad? Con un defecto en el tabique interauricular. ¿Ok? Hay que recordar de antemano que las aurículas manejan presiones muy similares, ¿verdad? El lado derecho y el lado izquierdo, ambas aurículas manejan presiones muy similares que rondan entre los 5 o 7 milímetros de mercurio. Entonces, sin importar que la CIA sea grande o pequeña, auscultar soplos propiamente de sangre que atraviesa un defecto interauricular, independientemente de su tamaño, no es posible, porque la diferencia de presiones entre una aurícula y la otra es muy poca, es 1 o 2 milímetros de mercurio de diferencia. Y eso no es suficiente para que uno pueda auscultar un soplo. ¿Ok? Necesitamos que haya una mayor cantidad de restricción al flujo y que haya más turbulencia, ¿verdad? Y una mayor diferencia de presiones para que se genere un sonido audible para nosotros. ¿Ok? Habiendo dicho eso, hay que recordar que cualquier comunicación interauricular es por una falla en el crecimiento del tabique o a la reabsorción excesiva del tabique. El tabique interauricular se forma en varias etapas. Una parte se empieza a formar desde el techo de la aurícula y otra viene del centro o donde están los cojinetes hacia arriba. Esto es el tabique primum. ¿Ok? Entonces, en algunos casos es que la degradación o la reabsorción del tabique es muy pobre, ¿verdad? Y entonces, o excesiva, y entonces se genera un hueco porque hubo más tejido que se reabsorbió de la cuenta, o simplemente hay un alto en la formación del tabique. ¿Ok? Muy bien. Es más o menos un 10% de las cardiopatías, más o menos. Y igual que en las CIVs, pueden haber CIAs aisladas como único defecto o pueden haber CIAs que se acompañan de otras patologías cardíacas. Nosotros las clasificamos dependiendo de la ubicación, igual que en las comunicaciones interventriculares. Entonces tenemos las ostium secundum, que son por mucho mayoría, son 80%, las ostium primum y otras dos más que son las tipo seno venoso. ¿Ok? Entonces, en las tipo ostium secundum es por reabsorción excesiva de lo que es el septum primum o porque hay un crecimiento deficiente del septum secundum. ¿Ok? En cambio, las sellas tipo ostium primum es por una fusión incompleta del tabique primum con las almohadillas endocárdicas, o sea, con los cojinetes en el mero centro del corazón. Hay una fusión incompleta de ese tabique. Entonces queda un hueco en la parte inferior. ¿Ok? En el caso de las ostium primum se asocia mucho con lo que se llama canal atrioventricular, ¿sí? O defecto septal atrioventricular, que es la lesión más común del Down, ¿verdad? Pero no todos los defectos septales atrioventriculares son exclusivos del Down. Hay otros pacientes que no tienen trisomía 21 y que también tienen ese tipo de condición. Pero digamos, los clientes más comunes de un canal AB es la trisomía 21. Entonces, en el caso de las sellas ostium primum, esto es la porción inferior del tabique interatrial y de las válvulas atrioventriculares. Si regresamos al dibujo, sería este pedazo del tabique interauricular, no lo tendría el paciente. ¿Ok? Y más o menos queda al mismo nivel de las válvulas atrioventriculares. Entonces, en vez de estar el hueco aquí arriba donde lo tenemos, estaría aquí abajo, ¿verdad? Y casi siempre se asocia a anormalidades en las válvulas atrioventriculares, ya sea que el paciente tenga dos válvulas atrioventriculares separadas pero están al mismo nivel o que tenga una válvula atrioventricular común en el centro del corazón. ¿Ok? Las válvulas atrioventriculares que se asocian con sellas ostium primum son anormales. ¿Ok? Puede ser, como les mencionaba, que tenga su tricúspide y su mitral, las dos, ¿verdad? Pero al mismo nivel y usualmente con una hendidura en la mitral, es decir, como si la mitral hubiese querido ser trivalva en lugar de ser una válvula bivalva, ¿ok? Y entonces, al tener una hendidura, tiende a gotear, porque la válvula abre y cierra, pero como tiene una endija en uno de los velos, ¿verdad? Entonces, la válvula siempre va a estar abierta, ¿ok? Las tipo seno venoso son las menos comunes y están en relación con las venas cavas. Entonces tenemos dos tipos de sellas tipo seno venoso.
Tenemos la CIA tipo seno venoso superior, si está en relación con la cava superior, y la seno venoso inferior, si está en relación con la cava inferior. Si volvemos al dibujo, sería esta porción del tabique interauricular acá, sería una CIA tipo seno venoso inferior, y si estuviese acá, sería una CIA tipo seno venoso superior. Esas son más raras, ¿ok? Las más comunes y la más importante que yo quiero que se recuerden es la CIA ostium secundum y la CIA ostium primum, ¿ok? En cuanto a lo que es la patofisiología, hay que recordar que en las comunicaciones interauriculares, por un lado está el tema del agujero, ¿verdad? De qué tan grande es, pero lo otro está el tema de la compliance relativa de los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. Y resulta que la compliance o la capacidad de recibir más volumen y estirarse, ser más permisivo para que la sangre llegue a su territorio, es el lado derecho del corazón. Entonces, como la compliance es mayor en el lado derecho y no tanto en el lado izquierdo, la sangre le es más fácil cruzar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, digamos, en presencia de una comunicación interauricular. Y luego está el tema de las resistencias vasculares pulmonares versus las sistémicas. Como todos sabemos, las resistencias vasculares pulmonares suelen ser más bajas que las sistémicas. Entonces, se dan muchos aspectos, ¿verdad?, para que confluyan y la sangre vaya más de aurícula izquierda a aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, la resistencia en el lecho vascular pulmonar es comúnmente normal en los niños con comunicación interauricular. ¿Qué quiere decir eso? Que la vasculatura pulmonar, sus resistencias son normales, es decir, no son patológicamente altas ni nada por el estilo, sino que son normales, tienen resistencias vasculares pulmonares normales, o sea, son bajas. ¿Ok? Y el aumento de la carga volumétrica procedente de la aurícula, ¿verdad?, es bien tolerada. A pesar de que tienen sellas grandes, la sobrecarga de volumen que genera eso, ¿sí?, es menor que la sobrecarga de volumen que se ve en una comunicación interventricular grande. ¿Ok? Muy bien. Conforme uno va creciendo, la compliance del ventrículo se va alterando. ¿Ok? Y entonces se hace un poquito más resistente el lado derecho, se hace un poquito menos resistente el lado izquierdo, y entonces empiezan a ver más cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Ok? Que empieza uno a verle otros síntomas al paciente. Un cortocircuito de izquierda a derecha significativo y crónico, crónico entiéndase, un paciente con una CIA que ya está en su tercera o cuarta década de la vida. ¿Ok? Entonces, una CIA grande puede eventualmente llegar a desarrollar un síndrome de Eisenmenger, pero no lo desarrolla difícilmente en la infancia, ni siquiera en la adolescencia. Usualmente ya son adultos, pero adultos de unos 30 o 40 años. ¿Ok? Aquí podemos ver una CIA tipo ostium secundum, esto es una CIA ostium primum en presencia de válvulas atrioventriculares anormales, ¿verdad? Veríamos en una radiografía que hay flujo pulmonar aumentado, si es significativo el cortocircuito, y un botón pulmonar aumentado de tamaño, como puede ocurrir también en una comunicación interventricular de gran volumen. ¿Ok? Los hallazgos a la semiología ya los vamos a ver. Pero aquí tienen una placa, ¿verdad? Vean este botón pulmonar, casi no se ve el botón aórtico, el botón pulmonar sí se ve, ¿verdad? Este paciente tiene cardiomegalia, pero tiene cardiomegalia expensa de cavidades derechas. Esto es el corazón derecho en su mayoría. Si acaso esta es la punta, este pedacito es el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es cardiomegalia expensa de cavidades derechas, una aurícula que está un poco crecida de tamaño y un botón pulmonar aumentado de tamaño con flujo pulmonar aumentado. La historia usual de estos pacientes es que suelen ser niños delgados, casi siempre son mujeres, 2-1, ¿verdad? Y que la historia que le cuentan los padres a uno es que el niño, conforme va creciendo, su tolerancia al ejercicio cada vez es menor. ¿Ok? Síntomas. Síntomas hay varios, pueden ser completamente sintomáticos, ¿verdad? Hasta que tengan algunos síntomas como que les falte el aire, que se cansan un poquito más conforme pasa el tiempo, se van cansando como más fácilmente el ejercicio, pueden tener infecciones respiratorias recurrentes, pueden tener sibilancias, pueden tener insuficiencia cardíaca,
pero realmente es algo raro en la infancia, ¿ok? Que presenten todos esos cuadros, ¿ok? Y la presencia de arritmias obedece a la aparición de que con el pasar del tiempo la aurícula crece tanto que empieza a tener la conducción eléctrica a nivel auricular empieza a fallar, ¿ok? Del estiramiento que tiene las aurículas, principalmente la derecha. Entonces pueden aparecer arritmias de origen atrial. En cuanto a lo que es el examen físico, podemos escuchar un segundo ruido desdoblado, pero está desdoblado de forma fija. Si ustedes recuerdan la semiología cardíaca, sabemos que el segundo ruido lo componen el cierre de las válvulas semilunares, la aórtica y seguida de la pulmonar. Pero cuando nosotros tenemos mucho volumen, regresemos al dibujo anterior, cuando tenemos mucho volumen en territorio derecho, ¿ok? Hay tanto volumen para expulsar a través de la válvula pulmonar que su cierre se ve retrasado. Entonces, la aórtica se cierra mucho antes que la pulmonar. Normalmente, para que nosotros desdoblemos el segundo ruido durante un examen físico, le pedimos al paciente que inspire, porque cuando nosotros inspiramos, aumenta la presión negativa en el tórax del paciente y eso es como una succión, ayuda, eso se llama una bomba impelente, ¿ok? Succiona, es como una aspiradora, está succionando más sangre para que regrese al territorio derecho, ¿verdad? Y con eso nosotros en el examen físico de un paciente normal, sano, ¿verdad? Podemos hacer que se desdoble el segundo ruido, ¿ya? Pero estos pacientes, sin que nosotros le pidamos ningún ejercicio en particular, ¿verdad? O sea, no le pedimos que inspire ni nada, auscultamos todo el tiempo los dos componentes del segundo ruido de forma clara y separada, ¿ya? Y eso es por el excesivo volumen que tiene en el territorio ventricular derecho. El otro tema es que podemos auscultar un soplo de estenosis pulmonar relativa, por el mismo principio que habíamos explicado con el tema de la comunicación interventricular. Tenemos mucho volumen pasando a través de un anillo pulmonar normal que no da abasto con ese volumen. Entonces, la válvula se comporta como una válvula estenótica de forma relativa, no porque tenga patología estructural la válvula, sino porque hay mucho volumen que transportar. Entonces puede ocurrir un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar por estenosis relativa. Muy bien. En el caso de aquellos pacientes que tienen comunicaciones interauriculares de tipo ostium primum, ¿verdad? Entonces podemos auscultar soplos pansistólicos, ¿verdad? Producto de la insuficiencia de su válvula atrioventricular. Si recuerdan la clase de soplos que dejé grabada, hay que recordar que soplos pansistólicos solo los dan ciertas condiciones. Uno son las aplicaciones interventriculares. Y los otros soplos pansistólicos que existen son los de las insuficiencias de las válvulas atrioventriculares. Solo cuando tienen insuficiencia, ¿verdad? Esos son los diagnósticos diferenciales de un soplo pansistólico. Si nosotros auscultamos un soplo pansistólico grado 1, grado 2, en un paciente que sabemos que tiene una comunicación interauricular, ¿sí? Lo más probable es que sea secundario a una insuficiencia de sus válvulas atrioventriculares. Y lo más común es que sea en el contexto de válvulas de defectos septales tipo ostium primum, ¿verdad? O sea, cuando el hueco es acá, porque las válvulas atrioventriculares en esos pacientes son anormales. ¿Ok? Si nosotros le hacemos un ecocardiograma, podemos definir claramente cuál es la anatomía de ese paciente, cómo es la anatomía de ese defecto, dónde está ubicado, el tamaño que tiene, su impacto en el corazón, y es básicamente con la herramienta que le hacemos el diagnóstico. Si nosotros queremos evidenciar más los otros hallazgos que derivan de una comunicación interauricular significativa, pues entonces le hacemos un electro, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que puede tener un eje desviado hacia la derecha, si la CIA es grande, ¿verdad? Con crecimiento de cavidades derechas, entonces es un eje derecho, entonces digamos que sea un paciente que tiene 1 año de edad, que ya su eje debería ser izquierdo, pero no, resulta que tiene el eje todavía derecho, eso significa que el lado derecho del corazón está aumentado de tamaño.
le hacemos la placa y la placa tiene que corresponder a eso que estamos viendo en el electro. Si el electro muestra eje derecho, tenemos que ver en la placa que tiene cardiomegalia, expensas de cavidades derechas. ¿Okay? Y en el caso de los pacientes que tienen defectos interauriculares de tipo ostium primo, podemos encontrarnos lo que se llama un eje superior o un eje noroeste o en el cuadrante superior izquierdo, ¿verdad? Muy desviado, muy desviado, y eso habla siempre de CIA tipo ostium primum o de canal AB, que es parte de lo mismo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un eco, este es un eco fetal, ¿verdad? Y esto es muy difícil determinar que esto sea una CIA, porque recuerden que en la vía fetal tenemos el foramen oval bien abierto y que un feto tenga esto es normal. Si ustedes ven aquí, hay una pequeña línea tenue, ¿verdad? Eso es el flap de la fosa oval, pero en este caso lo tiene que tener abierto, ¿ok? Así que eso no sería un problema. En este otro caso tenemos un eco transesofágico, esta es la aorta, aurícula izquierda, aurícula derecha, y tenemos una parte del tabique interauricular acá y otra parte aquí. Esta pequeña montañita es el otro pedazo del tabique interauricular, y ahí donde está el número 1 tenemos un enorme defecto tipo ostium secundum. Este es un eco de un niño ya nacido, ¿verdad? En el que vemos que la porción central del tabique interauricular no está, ¿sí? Entonces, eso es patología de tabique interauricular. Acá vemos otra imagen muy evidente de lo que es el impacto sobre las cavidades derechas en comunicaciones interauriculares. Tenemos todo esto que se ve acá. Aquí el transductor, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Entonces, el operario del ultrasonido está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, la onda de ultrasonido entra, lo que está más cerca de la onda de ultrasonido es lo que nosotros llamamos el campo cercano. Sería en este caso el corazón derecho. El corazón derecho es lo que está más anterior. Entonces, como está más anterior, con lo primero que se va a encontrar la onda de ultrasonido es con el ventrículo derecho. Y lo que está más atrás, más posterior, es el ventrículo izquierdo. Pero ustedes vean este tamaño de ventrículo izquierdo comparado con este tamaño de ventrículo derecho. Es muy obvio que el lado derecho del corazón de este paciente está muy crecido en comparación con el izquierdo. El tabique interventricular se ve casi aplanado. Normalmente el ventrículo izquierdo se ve redondo. Esto no parece un círculo, esto parece un óvalo, ¿verdad? Y esto es porque las presiones de este lado están elevadas y los volúmenes también, ¿verdad? Está crecida la cavidad y está empujando el tabique hacia el lado izquierdo, aplastándolo. Entonces, esto es evidencia de que los pacientes que tienen CIAs grandes tienen mucho impacto sobre su corazón derecho. Ok, entonces, ¿cuál es el manejo de los pacientes que tienen CIAs tipo ostium secundum? Cuando son cortocircuitos significativos, ok, entonces alrededor de los 3, 4 años se recomienda su cierre. Hoy en día, el cierre de la enorme mayoría de CIAs tipo ostium secundum se hacen por vía percutánea, en sala de cateterismo. Únicamente cuando las CIAs no tienen las condiciones mínimas para, de forma segura, colocar un dispositivo, se derivan a cirugía para que les cosan un parche. ¿Ok? ¿Cuáles serían esas complicaciones? Si vemos esta imagen acá, vean que este borde aquí, esto es lo que se llama el borde retroaórtico de una comunicación interauricular, es muy pequeño y se necesitan más o menos unos 5 milímetros para que un dispositivo se ancle de forma segura. Entonces, si hay mucha deficiencia de varios bordes de una comunicación interauricular, lo mejor es que el cirujano sea quien repare el problema. Pero si los bordes son suficientes, ¿verdad? Entonces es seguro ponerle un dispositivo. Ok. En el caso de las CIAs ostium primum, todas las CIAs tipo ostium primum son quirúrgicas, porque al estar en el puro centro del corazón, no hay manera de colocar un dispositivo porque no tendría un borde de donde anclarse. ¿Ok? Esos pacientes usualmente, sí,
la corrección, si solo es una CIA ostium primum, ¿verdad? Y no se acompaña de ninguna otra patología, más o menos entre los 3 y los 5 años de edad se pueden cerrar. ¿Ok? Y hay que recordar de que si uno deja una CIA mucho tiempo abierta, ¿verdad? Tratándola con fármacos o lo que sea, eventualmente lo que se va a ganar es que un paciente que va a desarrollar otros tipos de problemas como corazón, corazón derecho dilatado y la aparición de arritmias tarde en la vida. Ok, ¿cuál es el pronóstico de pacientes que tienen comunicaciones interauriculares? Ok, las CIAs pequeñas, entiéndase pequeñas por debajo de los 3 milímetros, pueden llegar a cerrarse solas, en general, ¿verdad? Entran en la categoría de CIA pequeña versus foramen oval y la mayoría se cierran antes del año de edad, ¿ok? Una CIA de menos de 5 o 6 milímetros más o menos pueden eventualmente cerrarse solas en algún momento antes de los 5 años, ¿ok? Y ya las que miden más de 6 milímetros es muy difícil que se cierren, ¿ok? Las complicaciones de una CIA, de seguirlas teniendo y que sean grandes, son la insuficiencia cardíaca, las arritmias, que desarrollen hipertensión arterial, aunque las desarrollan más tardíamente que un paciente que tiene una CIV, ¿verdad? La aparición de cianosis, obviamente, si desarrolla hipertensión arterial pulmonar. Las embolias cerebrales, porque si, por ejemplo, el paciente hace una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Una trombosis y el coágulo, el trombo se viene por la cava y tenés un hueco acá, ese trombo puede entrar al ventrículo derecho y irse y a clavar en los pulmones y hacer un tromboembolismo pulmonar o cruzar a través de la CIA a territorio izquierdo y subir hacia el callado y irse al cerebro. ¿Ok? Entonces, lo mejor casi siempre es cerrarlas, con excepción de las que son muy pequeñas. Endocarditis es increíblemente raro, pero es posible, ¿verdad? Y la cirugía se puede asociar con un riesgo a largo plazo de fibrilación auricular o flúter. ¿Por qué? Porque todas las cirugías que implican cierres de CIA incluyen, primero que todo, abrir la aurícula y segundo, también colocar un parche. Entonces son aurículas que tienen cicatrices quirúrgicas, ¿verdad? Primero, la cicatriz que deja tener una aurícula dilatada secundaria a la CIA per se. Y segundo, el tema de que el cirujano le tuvo que hacer una corrección quirúrgica X y que le dejó una cicatriz. Entonces, el tejido cicatrizal a veces, con el paso de los años, puede eventualmente dar algún problema de trastorno del ritmo o puede ser que el paciente lleve una vida completamente normal. Por eso que la mayoría de los pacientes que tienen cirugía cardíaca, por más bien que hayan quedado, tener que tener algún tipo de seguimiento clínico por su médico. Muy bien. Finalmente, vamos a hablar del conducto arterioso. El conducto arterioso, como habíamos mencionado, es una estructura vascular que acompaña desde la vía intrauterina y que comunica principalmente la aorta, bueno, principalmente no, que comunica la aorta con la pulmonar. ¿Okay? El sentido a través del tronco pulmonar, la vía intrauterina es hacia aorta, y la vía extrauterina es de aorta a pulmonar. Está definido básicamente por dos cosas. Uno, por la relación entre las resistencias vasculares sistémicas versus las pulmonares, ¿verdad? Y otro por el tamaño del conducto arterioso. Eso es lo que va a definir, por un lado, hacia dónde va el cortocircuito y por otro lado, el impacto, ¿verdad? O qué tanto flujo cruza de un lado a otro a través del conducto arterioso, ¿verdad? Entonces, si el conducto arterioso es pequeño, pues va a ser muy poco lo que nos va a impactar al paciente. Y si el conducto arterioso es muy grande, de diámetro muy grande, ¿verdad? Entonces entran en juego las resistencias vasculares pulmonares versus las sistémicas. Si las resistencias vasculares pulmonares sistémicas están elevadas, entonces el cortocircuito a través del conducto arterioso puede ser bidireccional o derecha a izquierda, derecha a izquierda, ¿verdad? Pero si son presiones pulmonares normales, resistencias vasculares pulmonares normales, entonces el cortocircuito siempre va a ser de la aorta hacia la pulmonar. Muy bien. En el recién nacido de término, el conducto arterioso se va a cerrar normalmente poco tiempo después del nacimiento. Si todo funciona bien en el niño, ¿verdad? Todo le funciona perfecto, 24, 48 horas después está cerrado, ¿sí? Pero dijimos al principio de la clase que eso podría tardar en
incluso en la normalidad puede tardar hasta 8 semanas. ¿Ok? Entonces, nosotros hablamos usamos el término persistente cuando ya superó toda posibilidad fisiológica de cierre, ¿verdad? Y ya estamos entrando en 2 meses y un día. Ya a partir de 2 meses y un día hablamos de persistente, ¿ok? Mientras tanto, es un conducto arterioso permeable. Es un tema nada más de semántica, es un tecnicismo, pero en general en español nosotros hacemos la diferencia entre el conducto arterioso persistente y el conducto arterioso permeable por un tema de tiempo, ¿ok? Muy bien. La falla en el cierre normal alrededor de un mes postnatal se debe a un defecto en el mecanismo constrictor del conducto arterioso, es decir, algo, el músculo liso que está dentro del conducto arterioso no responde como debería a los cambios de presión parcial de oxígeno que suceden en la vida postnatal. Es más común en los prematuros porque los prematuros, al ser tan inmaduros, sus sistemas no le funcionan de forma apropiada, pero se ha visto también en pacientes que son de término y que no se les cierra. Otras veces es porque viven a gran altura. Por ejemplo, una de las cardiopatías más frecuentemente vistas en gente que vive en lugares altos, como digamos el altiplano boliviano, ¿verdad? Donde el aire puro de la montaña tiene poco contenido de oxígeno, hace que muchas personas ahí, su conducto arterioso se mantenga abierto todo el tiempo. Y es por mucho la patología que ellos más ven. ¿Ok? Pero acá tendría uno que nacer en el Chirripó, ¿verdad? Y nadie vive en el Chirripó. Entonces, en general, entre más alto, hay más chance de que el conducto arterioso no se cierre porque no hay tanto oxígeno, ¿verdad? Y esto depende mucho de la presión parcial de oxígeno. La gente que vive a nivel del mar tiene más chance de que su conducto arterioso se cierre perfectamente sin ningún problema, excepto si nace prematuro. Ok. La mayor presión aórtica hace que el cortocircuito sea de izquierda a derecha a través del conducto arterioso. Resistencias vasculares sistémicas versus las pulmonares van a ser lo que define en qué dirección va el cortocircuito. ¿Ok? Entonces, si el diámetro interno de un conducto arterioso es pequeño, ¿sí? Entonces no vamos a tener mucho paso porque el diámetro lo va a limitar, ¿sí? ¿Verdad? Pero si el diámetro es lo suficiente, ¿verdad? Entonces las resistencias vasculares pulmonares son las que nos van a determinar hacia dónde va a sangre. ¿Ok? Entonces, si el conducto arterioso es restrictivo, entonces la longitud de la sección más angosta del conducto arterioso también va a afectar la magnitud del cortocircuito. Conducto arterioso restrictivo, la magnitud del cortocircuito va a ser muy pobre. O sea, prácticamente el paciente no va a tener ningún síntoma por eso. Pero si el conducto arterioso es de un diámetro muy grande, la magnitud del cortocircuito sí va a ser importante. Entonces, como habíamos mencionado, las resistencias vasculares pulmonares y las resistencias vasculares sistémicas son las que van a definir hacia dónde va la sangre. Si el conducto es grande, la presión pulmonar puede elevarse a los niveles sistémicos durante la sístole y la diástole. ¿Ok? Ya ahorita vamos a explicar esto. Lo vamos a explicar con el dibujo. ¿Ok? Presiones sistémicas, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que no es lo mismo tener un problema intracardíaco que uno que es extracardíaco. ¿A qué me refiero con extracardíaco? El problema no está aquí adentro, está aquí afuera, ¿ok? Entre sus arterias, ¿ok? Entonces, durante la sístole sale sangre a través de la pulmonar y de la aorta, ¿sí? Sale tanto sangre por acá como por acá. Pero las resistencias vasculares sistémicas superan por mucho las pulmonares. Entonces, viene la sístole y durante la sístole pasa sangre de la aorta hacia la pulmonar. Pero cuando viene la diástole, esas resistencias, esa diferencia entre las resistencias vasculares pulmonares y las sistémicas sigue existiendo. Sigue habiendo más resistencia en la aorta que en la pulmonar. Entonces, incluso durante la diástole, vamos a tener paso de la aorta a la pulmonar. Es un cortocircuito que sucede todo el tiempo del ciclo cardíaco. ¿Ok? Sucede en sístole como en diástole. Por tanto, clínicamente,
cuando valoramos a estos pacientes, el soplo de estos pacientes no ocurre únicamente en una fase del ciclo cardíaco, sino que ocurre en ambas fases. Entonces es lo que nosotros llamamos un soplo continuo, es decir, un soplo que nunca se detiene, ¿verdad? Suena más o menos esas pequeñas reducciones en el tono, es simplemente donde viene la diástole y luego viene la sístole, ¿verdad? Pero el soplo nunca se detiene, precisamente porque es un tema de resistencias vasculares pulmonares sistémicas versus pulmonares, en una estructura que no tiene ni una válvula en su entrada ni en su otro extremo. ¿Ya? Como no hay nada que regule el paso de la sangre de un lado a otro, simplemente es un tema de resistencias, el soplo es continuo. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los síntomas? Paciente que tiene un conducto arterioso. ¿Ok? Eso va a depender de qué tan grande sea el conducto arterioso. Si el paciente tiene un conducto arterioso pequeño, no va a tener síntomas, pero si es moderado o grande, puede tener síntomas de insuficiencia cardíaca o de hipertensión pulmonar. Volvamos al dibujo. Si nosotros tenemos un conducto arterioso significativo, grande, vamos a tener un mayor paso de sangre de la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar. Por tanto, al igual que en una comunicación interventricular, vamos a tener más flujo hacia los pulmones, más congestión en los pulmones, más retorno de sangre hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Por tanto, más retorno al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, estas cavidades van a tener que aumentar de tamaño, ¿sí? Se van a dilatar, ¿ok? Y va a volver a salir sangre hacia la circulación sistémica. La sangre que es succionada por el sistema de baja presión pulmonar es robada de la circulación sistémica. Como es robada de la circulación sistémica, se ven los mismos efectos de una comunicación interventricular grande, es decir, un paciente que está mal perfundido distalmente, que sus órganos abdominales o del diafragma para abajo reciben menos sangre, intestinos, riñones, etcétera, ¿verdad? Pero su perfusión cerebral no está tan mal. A la hora de palparle los pulsos, vamos a encontrar una diferencia de pulsos muy ancha, y es básicamente porque la sangre que viene bajando por la aorta descendente es succionada de vuelta hacia el sistema de baja presión pulmonar. Entonces es lo que se denomina pulsos saltones, ¿ok? Porque hay una diferencia de pulso muy grande, ¿ok? Muy bien. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Podemos auscultar un soplo continuo o un soplo en maquinaria, justo por debajo de la línea media clavicular, debajo de la clavícula, casi siempre de la clavícula izquierda, porque la mayoría de los seres humanos tienen un arco aórtico izquierdo, y si el arco aórtico es izquierdo, el ductus está del lado izquierdo, ¿ok? Si el arco aórtico es derecho, pues lo auscultaríamos, y tuviese un conducto arterioso, lo auscultaríamos debajo de la clavícula derecha. Los pulsos son amplios, o lo que nosotros llamamos pulsos saltones, ¿ok? Y podemos auscultar un soplo, ¿sí?, mesodiastólico en el ápex, y que viene usualmente de insuficiencias aórticas, ¿sí?, o por retumbos mitrales, por estenosis relativa. ¿Ok? Volvamos al dibujo. ¿Por qué por estenosis relativa? Porque si resulta que regresa más sangre a la aurícula izquierda, esta válvula mitral no va a dar abasto con la cantidad de sangre que está regresando de la válvula de los pulmones. Entonces se comportaría como una estenosis mitral relativa. Y algunas veces puede haber insuficiencia aórtica. ¿Ok? La insuficiencia ocurre en diástole, en el caso de la aorta, y la válvula mitral está estenótica de forma relativa en relación al volumen, ¿verdad? Pues se abre en la diástole. Entonces sucede un retumbo en diástole. Muy bien. Si le pedimos una radiografía al paciente, podemos ver hallazgos muy similares al de una comunicación interventricular, ya sea cardiomegalia, hiperflujo pulmonar, un botón pulmonar aumentado de tamaño, ¿verdad? Y cardiomegalia expensa de cavidades izquierdas. ¿Ok? Le pedimos un electro y vamos a encontrar un electro muy similar al de una comunicación interventricular grande. Y el manejo es, en ductos pequeños, uno puede ver si tiene el tamaño suficiente para poderlo observar por vía percutánea. Si es moderado o grande y está impactando hemodinámicamente mucho el paciente, lo mejor es
cerrarlo. Hoy en día existen dispositivos percutáneos para prematuros, ¿verdad? Podemos llevar a sala de hemodinamia a un pequeñito de 2 kilos y cerrárselo por la pierna sin necesidad de cirugía. Y si por A o por B razones no se puede cerrar por la pierna o de forma percutánea, entonces se deriva a cirugía para que le hagan el cierre por ligadura quirúrgica. Entonces, esto es el eco de un paciente que tiene un conducto arterioso permeable. ¿Ok? Si ven ustedes, las cavidades derechas en comparación con las izquierdas se ven pequeñas. Las izquierdas están recibiendo más volumen de la cuenta. Este es el impacto de una comunicación, de un conducto arterioso hemodinámicamente significativo. Y bien podría ser el eco también de una comunicación interventricular significativa, pero aquí vemos claramente que el tabique está íntegro. ¿Ok? Esta otra vista es lo que nosotros llamamos un eje corto, en una vista, un corte ductal. Esto es el tronco pulmonar, este flujo azul es el flujo que va hacia el tronco pulmonar y que se viene, digamos, del ventrículo estaría aquí, viene en esta dirección. Y esto que está acá, esta tubería que se ve aquí atrás, es la aorta. Entonces, este flujo rojo es sangre que viene de posterior a anterior, es decir, que viene de la aorta hacia la pulmonar. Y vemos que es un flujo turbulento. Cuando nosotros vemos colores en el eco que son diferentes al rojo y al azul, significa que la sangre es turbulenta, que los glóbulos rojos están más acelerados de la cuenta. Entonces empezamos a ver amarillo, verde y otros colores. Esto es un flujo de un conducto arterioso que está entrando de la aorta hacia el tronco pulmonar. Estos son los dispositivos que se pueden utilizar para observar un conducto arterioso. Son como un resorte de lapicero, ¿verdad? Y se colocan de esta manera. Aquí vemos una angiografía, ¿verdad? Donde inyectaron medio contraste. Esta es la aorta. Este es lo que se llama el ámpula o el extremo aórtico de un conducto arterioso. Y esto que está aquí es el medio de contraste tiñendo la arteria pulmonar desde un disparo de medio de contraste en la aorta. Si nosotros disparamos medio de contraste en la aorta y se nos llena la pulmonar, es porque hay algún tipo de comunicación entre ambas estructuras vasculares. En este caso, esto que vemos aquí es el conducto arterioso. Y acá vemos una imagen similar donde vemos la columna vertebral del paciente. Este catéter estaba metido dentro de la aorta y este dispositivo que se ve acá, que es este mismo, ¿verdad? Ya ocluyó el conducto arterioso. Eso es lo que nosotros llamamos un dispositivo tipo coil, ¿verdad? O tipo resorte. Existen otros dispositivos diferentes para observar esta estructura vascular del conducto arterioso. Esta es una radiografía de un paciente que tiene un botón pulmonar aumentado, que no tiene mucho flujo pulmonar. Esto bien podría ser un conducto arterioso, perdón, pequeñón, que lleva mucho tiempo de estar ahí, ¿verdad? Y que ya el botón pulmonar está un poco aumentado de tamaño con una discreta cardiomegalia. Aquí vemos lo mismo, tronco pulmonar con aorta y el flujo del cortocircuito de izquierda a derecha, o sea, de aorta a pulmonar, y lo mismo en esta otra imagen. Las complicaciones de mantener un conducto arterioso hemodinámicamente significativas es más que endocarditis, es una endarteritis, o sea, una inflamación o una infección de la arteria, más que del endocardio, porque esto es una estructura que está fuera del corazón. Hay pacientes que también se pueden complicar con insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular obstructiva, ¿verdad? Producto de un cortocircuito de mucho tiempo de estar ahí o muy significativo, y la ruptura de la aorta. Eso es algo muy raro. Y vamos a dejar la clase hasta acá, porque todos ocupamos descansar, pero no sé si tienen alguna pregunta, si todo quedó claro, si tienen alguna duda, muchachos. ¿Algo que no hayan entendido? Están tan cansados que no pueden, que solo escriben. Bueno, está bien. Cualquier cosa, soy muy accesible. Pueden, si tienen dudas, ya sea
me pueden mandar un mensaje de texto al WhatsApp. El teléfono mío, si lo quieren apuntar, es el 88461694. Me dicen qué es la duda que tienen y yo con mucho gusto les respondo. A veces no les puedo responder en el acto, pero de fijo les respondo. Si no, me pueden escribir. El correo mío es jose.castrosancho, todo pegado, una sola palabra, castrosancho, como Sancho Panza, castrosancho, @ gmail.com. Déjenme ver si... ¿Dónde está el coso del chat? Ya, ¿me escuchan? Si algo no entendieron de la clase que solo quedó grabada, la de soplos, ¿verdad? Me pueden preguntar las dudas que tengan, yo con mucho gusto les respondo. Lo mismo en esta clase. Yo sé que todos están cansados y espero poder darles las otras clases próximamente. Es que a veces no me queda tan fácil dárselas en la mañana, pero cualquier cosa me pueden encontrar por esos medios. ¿Ok? Que tengan, los que no hayan cenado, que vayan a cenar y hasta la próxima entonces, muchachos. Hasta luego. Doctor, buenas noches.